yo percibí una aparente presión por parte de ese individuo. Él necesita títeres, él necesita personas que digan que sí a todo, sin importar si las cosas están bien o no están bien. Ya ahora quieren ser únicamente la excusa de no me dejan hacer. Saludos una vez más, lectores y escuchas de Revista Dominical y la entrevista del domingo. Es un placer saludarlos nuevamente, una semana más. Muchas gracias por visitarnos, por atendernos nuevamente. Esta semana tenemos un invitado que ya estuvo en Costa Rica en un puesto de importancia como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Actualmente está residiendo en Canadá, pero tuvo la cortesía de, en uno de sus viajes al país, a atender esta entrevista con Revista Dominical. Así que le agradecemos mucho, don Luis. El agradecimiento es mío para ustedes por recibirme y darme la oportunidad de expresar un poco las ideas y las propuestas para ver si regresamos a una Costa Rica que todos queremos. Muchas gracias, don Luis. Me gustaría comenzar con la pregunta que muchísimos costarricenses se harán y para despejar los nublados y partir de esa base en esta entrevista, que es si usted es o será candidato presidencial y con cuál partido decidirá plantear esa aspiración. Sí, la intención es ser candidato por la presidencia, pero más allá de esa candidatura, realmente ir a rescatar el país. Será por el Partido Progreso Social Democrático. Las negociaciones ya están hacia el final, faltan un par de aspectos más y ya de mero trámite una confirmación de Asamblea Nacional. ¿Por qué eligió el Partido Progreso Social, don Luis? ¿Qué fue lo que lo atrajo de esa propuesta? Bueno, recuerde usted que cuando yo vengo a Costa Rica, yo vengo para ser ministro de Estado del Partido Progreso. Yo como ministro de Obras Públicas y Transportes estoy en una administración del Partido Progreso Social Democrático. Cuando yo me siento a conversar con ellos, me doy cuenta que mucho ellos resumen las ideas de lo que yo quiero hacer, que es finalmente todo se devuelve y se transforma para que tengamos una mejor calidad de vida, mejores oportunidades, más accesibilidad a muchas cosas que en este momento no tenemos. Es tomar un poco la Costa Rica que veíamos avanzar en los años 70 y quizás 80 y que vemos estancada desde entonces y devolverla a un camino en el cual podamos tener mejores cosas. Don Luis, a usted siempre lo vimos muy vinculado obviamente con el tema de infraestructuras, transportes, fue como principalmente lo conocimos desde luego, pero me gustaría conocer cuáles son sus objetivos principales en caso de llegar a la presidencia, más allá obviamente del tema de transportes. ¿Cuáles serían sus tres principales metas, digamos? Vea, tenemos la educación por un lado, la salud y la seguridad. Eso en adición a lo que es la infraestructura y otras cosas. En lo que es seguridad, Costa Rica está perdiendo mucho terreno. Los inversionistas ya no nos están mirando igual para venir a traer puestos de trabajo, inversión al país. Igual, en las calles lo vemos, los turistas lo están resintiendo. Tenemos que ir a atacar eso de manera inmediata. La educación, desdichadamente estamos compitiendo en la escala mundial, porque cuando traemos zonas francas al país, tenemos que ofrecerles personas educadas, que sean bilingües. Otros países lo están haciendo. La India, Filipinas, están empujando el bilingüismo de manera muy fuerte, con salarios muy competitivos. Y de ahí, Costa Rica, ¿qué va a hacer? Tiene que avanzar en educación. La otra parte de la educación que es muy importante es el desarrollo de destrezas, habilidades y competencias, de acuerdo a las características de cada individuo. Eso también tenemos que hacerlo. Y obviamente que en ese desarrollo estamos con la educación primaria y secundaria, pero también está la parte universitaria. En la educación universitaria tenemos un gran potencial de universidades públicas que no se está aprovechando, que en otros países sí se utiliza. Y es que las universidades sean los socios estratégicos del Estado como incubadoras de empresas de tecnología, como incubadoras de propuestas de investigación aplicada que vengan en alianza con el sector privado y con el sector gobierno. Tantas horas de trabajo comunal, pasantías, etcétera, las mismas tesis de investigación que se pueden aprovechar y en otros países así se hace. Hay un Consejo Nacional de Investigación que es donde entran muchos de los fondos que ahorita están en una pelea por fondos. No tiene sentido, ¿para qué vamos a pelear? Démosle los fondos, pero hagamos que esos fondos sean utilizados para que camine todas las industrias en el país, que se modernice. Claro. La renovación que tenemos que hacer es a nivel tecnológico en una de las grandes áreas. Entonces ahí hay dos de las tres, ¿verdad? La educación, la seguridad
Y tenemos la parte de la salud, tenemos la parte de la caja del Seguro Social, que también tenemos que ir a rescatar esa institución, una institución que los recursos están, pero realmente no se le ha dado esa transformación y ese impulso que se necesita desde lo interno. Usted recordará que cuando yo tomo el ministerio tenía una cara pésima, todo el mundo decía es un nido de corrupción, etcétera. Y al ministerio lo empezamos a transformar, generamos un proyecto de reestructuración, una nueva ley, reglamentos, etcétera. Empezamos a motivar a la gente y el ministerio empieza a caminar y la gente lo vio. Lo mismo hay que ir a hacer con estas instituciones y el Estado en general. Don Luis, trascendió antes de que usted anunciara su candidatura con el PPSD, también trascendió que usted estuvo en conversaciones con la Unidad Social Cristiana. Me gustaría que nos ayude a entender a todos los escuchas cómo fue esa búsqueda, digamos, de un partido, cómo se acercó a la unidad, no resultó y ahora se acerca al Partido Progreso Social Democrático. Sí, así es, correcto. De hecho, la unidad me había buscado antes, cuando yo todavía estaba en el gobierno, los había recibido en una reunión en mi casa privada, a un par de dirigentes, no al partido completo. Después de salir del gobierno, entonces a los mismos 2 dirigentes, pues les hablo para ver si hay interés todavía. Yo no tengo partido político, ¿verdad? Y uno necesita un partido político para hacer estas cosas, pero uno también necesita un equipo de trabajo de gente que quiera hacer las cosas bien. Desdichadamente me cierran la puerta. Hay una serie de asambleístas, ya no recuerdo, 30, 40 de los asambleístas que firman una carta en la cual cierran completamente las puertas del partido y bueno, de ahí no me queda más remedio que buscar otros partidos que se quieran mover el proyecto país y donde el inquilino de Zapote no esté infiltrado. En el Partido Progreso Social Democrático, ¿usted qué encontró? ¿Encontró un partido como plataforma de lanzamiento de su candidatura o encontró un partido con lo que usted dice, gente para respaldar esa candidatura? A ver, el Partido Progreso tiene sus estructuras. A la fecha, según las reuniones que he tenido con los diferentes comités y comisiones, y este fin de semana pasado con más o menos unos 50 delegados nacionales, uno se da cuenta que hay gente muy preocupada por el país, gente que tiene muchas ganas de trabajar, gente que de verdad se le siente que si uno les permite, ellos van a ir adelante con empuje a hacer las cosas bien. Pero yo no quiero cerrar la puerta para que personas valiosas que tal vez no estén con el partido no puedan venir. Y eso fue parte de la negociación y fue parte de lo primero que yo les indiqué al Partido Progreso. Yo quiero que abramos puertas para que las personas que de verdad sean buenas personas puedan entrar. Porque al final de cuentas esto no es una bandera política. Cuando ya uno llega, esto es un proyecto país. Y ni siquiera es un proyecto país de 4 años. Es un proyecto país que la transformación tiene que empezar correctamente y proseguir después con quien sea. Pero tenemos que hacerlo. Si queremos modernizarnos y avanzar como Panamá avanza, como Chile avanza, para no mencionar países en otras partes del mundo que todo el mundo sabe, necesitamos realmente recambiar el rumbo, dejar de pelear o pelearnos con todo el mundo y buscar lo común, porque yo creo que si lo hacemos así con diálogo, habrá una gran mayoría de temas que se pueden mover y nos podemos poner de acuerdo. Don Luis, el Partido Progreso fue con el que Rodrigo Chávez llegó a la presidencia de la República. En ese momento, politólogos y muchas personas lo calificaron como un partido taxi que sirvió para que el presidente de la República llegara a ese puesto. En el caso suyo, ¿usted encuentra una ideología, una carta ideológica demarcada en el partido? ¿Se puede despojar el partido de ese calificativo de taxi? Yo quisiera que no fuera así, ¿verdad? Yo quisiera que sea el partido una agrupación abierta para dar la oportunidad a gente que inclusive ha renunciado a otros partidos que puedan venir y que sí quieren trabajar por el país. Sí, desgraciadamente los utilizaron y me lo han hecho ver muy claramente. Me han dicho todas las diferentes situaciones que no las voy a traer de nuevo aquí a colación. De eso no se trata. Se trata de que las personas buenas vayan, pero necesitamos gente calificada, ¿verdad? También. Entonces, en eso hay diferentes niveles. Pero el país, cuando llega un nuevo gobierno, requiere de ministros, presidentes ejecutivos, miembros de juntas directivas, que al final suman sus 2,000 personas, ¿verdad? En diferentes puestos. Y se ocupa gente buena. Y por eso es que uno no puede cerrarse simplemente a que sea la gente del partido. No, tiene que ser los que quieran y tengan las ganas. Y cuesta mucho. Mucha gente buena no quiere meterse en esto,
porque saben que esto es una batidera de barro que les termina más bien afectando a la familia, su salud, etcétera. Pero si no se hace, si no lo hacemos, el país se va en el abismo. Don Luis, hay partidos en los cuales uno puede calificar, digamos, o ponerles una etiqueta, digamos, de ideología. Por ejemplo, está claro que el partido Frente Amplio se identifica con la izquierda. Está claro que ahora, bajo el liderazgo de don Juan Carlos Hidalgo, el partido Unidad Social Cristiana se identifica con el liberalismo. ¿Con qué ideología podríamos decir que se identifica el PPSD? ¿Es con el progreso social democrático, como dice su nombre, o cuál es su ideología? Mire, para mí es una ideología del ser humano como centro, de tratar de que exista no solo el empleo o la diversidad de empleos o la educación y la salud, pero también que empecemos a cambiar un poco el desarrollo del país desde el punto de vista urbano, el desarrollo del país desde el punto de vista de concentración en el Valle Central. Las costas y los sectores rurales tienen muchísimo potencial para ser desarrollados, en otras naciones se ha hecho. La ideología del partido creo que es suficientemente amplia para permitir eso, porque no es una ideología cerrada, extremista, es una ideología más de centro, que al final lo que busca es que todos los que estamos en el país tengamos ese acceso a las oportunidades, ¿verdad? Oportunidades que en muchos casos se han negado y que es lo que produce la crisis social que tenemos hoy. El desencanto produce la frustración, produce la ira contra las instituciones actuales, pero todo eso es incorrecto si no sabemos tomarlo y modernizar al Estado costarricense. No es destruirlo, es tomar toda la fundación que tenemos, pulirla y volver a sacar el vehículo hacia adelante. Yo lo voy a poner en la tesitura de tener que hablar de usted mismo, porque me gustaría consultarle por qué usted considera que es un buen candidato, cuáles son los logros que usted puede decir que lo certifican como un buen candidato. Vea, yo soy muy práctico, yo resuelvo problemas todos los días, en la universidad, cuando estoy como consultor o cuando estuve en el gobierno. Yo soy incansable en el sentido de que yo me levanto y empiezo a trabajar a las 6 de la mañana hasta que caigo noqueado en la noche trabajando. Soy bastante negociador, me senté con muchos sindicatos, con los señores taxistas, estuve larga y tendido, con los controladores aéreos, con las policías de tránsito, etc. Yo creo en los consensos, soy muy crítico, soy muy práctico, soy muy pragmático. Cuando tenemos la solución, que es la solución factible, es la solución que se mueve para adelante. También me gusta ser muy estratégico y priorizar las cosas de más alto impacto, no agarrar 1.000.000 de nimiedades y entonces hacer una conferencia de prensa cada miércoles para enseñar que estoy haciendo muchas cosas cuando las cosas que se enseñan son nimiedades que ni suman ni restan. Aquí de lo que se trata es de las grandes cosas, el aeropuerto en la zona sur, el aeropuerto en Limón, el canal seco, el puerto de Golfito rescatarlo, las zonas francas fuera de la GAM, desarrollarlas, la educación en Costa Rica empezar a implementarla de manera bilingüe, ya se había hecho antes, la gente no se recuerda, en algunas partes hubieron proyectos piloto, es tomar lo que tenemos y sacarlo adelante, es ir en paralelo modernizando el marco legal, pero trabajar con el marco legal existente para caminar, no quedarse ahí estancado esperando a que me den un congreso en la nueva legislatura para entonces hacer las cosas. No, el vehículo está, es un poco lento, es un poco viejo, pero sirve. Hay que usarlo y hay que modernizarlo en paralelo. Ese soy yo. Me gustaría retrotraerme a marzo del año pasado, don Luis, que fue cuando el presidente Chávez lo destituyó usted como ministro del MOP. En esa ocasión, el presidente Chávez lo señaló usted como responsable de realizar una contratación a dedo Ameco, así lo dijo el presidente. Incluso dijo que esa contratación había provocado un sobreprecio de $2 millones. Me gustaría tener la oportunidad aquí de que usted responda a la acusación que en ese momento le hicieron, en el sentido de si tenía razón el presidente Chávez al decir eso, o si usted defiende que la licitación se realizó a derecho. De ahí me pudo haber culpado de una licitación de la Caja del Seguro Social, me pudo haber culpado de una licitación del Instituto de Fomento Agrario, no sé, me pudo haber culpado de una licitación de los bomberos de Costa Rica. Eso es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No, señor. ¿Quién es el que está licitando? ¿Quién es el que lo está haciendo? Yo creo que la gente es muy inteligente y la gente se da cuenta de por dónde andan las cosas. Aquí lo que ocurrió fue muy sencillo. A lo interno,
llegamos a un punto donde yo no podía tolerar más el que no se hicieran las cosas que se podían hacer y que me dejaran de frenar en hacer otras. Yo en muchas ocasiones di consejo de por dónde se podían hacer cosas. Los tomaron y los evolucionaron en otras líneas. Por ejemplo, todos los puentes que están por caerse, son como 400. Yo empecé a sonar la alarma desde el día 1. Ellos lo tomaron y lo sacaron por el proyecto de riesgo inminente. Ya después de ahí se tergiversó y pasó todo lo que pasó. Pero había que sacarlo adelante. La instrumentalización de planes de desarrollo en las costas. Hasta cierto punto se movió, pero después lo dejaron pegado. El aeropuerto del sur ni siquiera pedí permiso. Agarré los fondos de la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea y se los asigné para la exploración arqueológica. Ellos lo que hicieron fue, cuando se dieron cuenta que yo estaba haciendo eso, se fueron con cintillas para cortarlas, para anunciar con bombos y platillos. Pero si yo les hubiera pedido permiso, no me hubieran permitido hacerlo. El proyecto del ferrocarril, por ejemplo, cuando me doy cuenta que es un proyecto que lo va a enterrar, hay que empezar a rescatarlo. Cuando me doy cuenta que quiere cerrar al Incofer en 2 ocasiones y hay que parársele de frente, son cosas que la gente no sabe. Usted tuvo que evitar que cerrara el Incofer el presidente Chávez. En un par de ocasiones dijo, no es lo mejor cerrar al Incofer y poner a correr buses. O sea, es que ya es nivel de comprensión. ¿Y a qué respondía ese deseo de cerrar el Incofer? No tengo la más mínima idea. Pero así hay muchas cosas. Ciudad Gobierno, por ejemplo. Sí, necesitamos modernizar el Estado y es muy conveniente tener todo junto. Pero ¿por qué? Si no nos dejan usar una figura, ¿por qué no usamos la figura del fideicomiso de titularización como la que hizo la Superintendencia de Pensiones frente al Ministerio de Trabajo en Barrio Turnón o la que hizo la Asamblea Legislativa de la República? Se puede usar lo mismo y se lo dijimos. La Ruta 27. La Ruta 27 genera $100 millones al año. Eso es un aeropuerto nuevo al año. Ese es el aeropuerto Limón en el año 1 y el de Sierpe el año 2. O póngalo usted en hospitales. Ahí le salen un par de hospitales al año. Póngalo en escuelas. Le salen como 5 al año. Tal vez más. ¿Qué se ocupa para eso? De ahí, en lugar de traerse a una empresa para tratar de extenderle la concesión a la actual por otros 15 o 20 o 25 años, es instrumentalizar los fondos de pensiones con un pasivo contingente de Hacienda que le permita al Estado ampliarla y recuperarla. Y eso era factible. Le presentamos los números, los estados financieros, el esquema, la parte legal, todo. No quiso. Entiendo. Y entonces llega uno a un nivel de fraccionamiento donde de ahí se le arriban un montón de otras cosas. Ya está listo el bajo los Ledesma, pero no se abre porque el señor tiene que ir a cortar la cinta. Y mientras tanto todo el mundo hay en un caos vial en la Ruta 1, sí, pero no se abre hasta que el señor no quiera. Y imagínese quién dio la orden de que se abría. Yo di la orden de que se abría. Inmediatamente me llamó furioso de por qué había desacatado su orden. Porque lo que se hace es para el beneficio de la gente, no para uno ir ahí a que le alaben el ego. Entiendo. De hecho, Luis, usted ahorita que señala que el tema de la pista se salía de sus manos, digamos, o que no competía necesariamente a usted la licitación, es porque este proceso se realizó mediante una contratación de emergencia, ¿verdad? Con la Comisión Nacional de Emergencias. Ese proceso se realizó como una contratación de emergencia, pese a que ya habían especialistas que decían que no había un nexo causal entre la tormenta y el daño a la pista, sino que el daño a la pista era previo a eso. ¿Por qué fue que se desarrolló como una contratación de emergencia? ¿Hubo presiones de algún lado para que fuera así? Sabemos que la contratación de emergencia permite evitar algunos filtros, abre algunos portillos en ese sentido. Entonces, me gustaría que nos comente por qué fue que se eligió ese método. Déjeme echarme para atrás un poquito para que todo el mundo entienda el contexto. Nosotros nos vamos a pedirle plata al Fondo de Inversión de Abu Dhabi. Y nos dicen que sí, que nos prestan la plata para construir una pista nueva y reparar la pista existente. Nos prestaban como al 5,5% de tasa de interés, que no está descabellada, en dólares. Él dice que no, el presidente. Me voy y le pido plata al Fondo de Arabia Saudita. Y el Fondo de Arabia Saudita ofrece al 3% de tasa de interés en dólares. Vaya a ver usted quién le presta al 3% en dólares. Es muy bajo. Eso es muy bajo. Dice que no. Tiro la licitación por la vía ordinaria a través del CETAC. El ministro de Turismo, como ya lo declaré en la Asamblea Legislativa en diciembre,
se mete, el presidente llama a una reunión y usted puede ya referirse en adelante a las declaraciones que yo di en la Asamblea Legislativa. Ya todo lo demás es historia que se conoce. Entiendo. Entonces, desde su punto de vista, sí hubo presiones para buscar ese mecanismo. Lo refiero a lo que ya declaré en la Asamblea Legislativa. Pero lo declaró en la Asamblea, entonces sería como volver a rescatar algo que ya dijo. Me pregunto si podría poder repetir lo que ya mencionó para que nuestros oyentes puedan verlo. Palabras más, palabras menos. En su despacho él indica que hay que proceder mediante esa vía, a lo cual se le informa que hay que valorar técnicamente y legalmente si es competente proceder por esa vía. Usted además dijo, ya se reveló en diversos medios que usted expresó a la Fiscalía que el presidente pidió revisar el contrato que se le había dado a MECO para revisar si se podía dárselo a Pedregal, ¿verdad? ¿Usted sintió presiones por parte del presidente para dárselo a Pedregal? ¿Era solo una consulta del presidente o había una presión hacia usted para que ese contrato fuera a Pedregal? Como lo declaré en la Asamblea Legislativa, yo percibí una aparente presión por parte de ese individuo. Y a esta altura usted sabe a qué se debe esa presión, por qué el presidente estaba interesado en que el contrato fuera Pedregal. Nada más recordemos otra parte de lo que yo declaré en diciembre en la Asamblea Legislativa. Meses antes, él había citado a una reunión en su despacho con la gente de Pedregal cuando se asignaron los contratos de conservación vial del CONAVI y había preguntado por qué no se le habían asignado contratos a Pedregal, con la gente de Pedregal ahí sentada. Es que si a mí me llama aparte y me dice cómo se asignaron los contratos, qué criterios se usaron para valorar ofertas, asignar puntaje, etcétera, uno entiende y se le explica para que él comprenda. Pero con un contratista. En casa presidencial. En casa presidencial en su oficina. Es irregular en su opinión, eso. Yo no sé, yo lo voy a dejar ahí para que las personas juzguen. ¿Usted lo haría como presidente, una conducta como jamás. esa? No, jamás. ¿Considera que un presidente no debería reunirse con proveedores específicos, digamos? Del Estado, no. No. Uno suelta las contrataciones, las tienen que hacer los entes competentes, técnicos, etcétera. Y de ahí en adelante uno lo tiene que dejar correr. Y en estas ocasiones que usted sintió presión por parte del presidente, ¿alguna vez usted manifestó su negativa? ¿Usted dijo que no estaba de acuerdo? Sí, en múltiples ocasiones. ¿Y cuál era la reacción en esas ocasiones? Ignorado. Ignorado. Entiendo. Don Luis, además me pregunto, digamos, cuál es el trato normal con un proveedor? Es decir, en una licitación común y corriente, un proveedor se reúne con el ministro, se reúne con el presidente o no se reúne con nadie, nada más se atiene a la licitación común. ¿Cuál es el trato usual en una licitación cualquiera, digamos? Vea, cuando sale la licitación, si hay dudas técnicas, ellos se tienen que reunir con el ente técnico que está manejando la licitación para aclarar cualquier duda. Lo más normal es que manden una consulta por escrito donde ponen la lista de las dudas, ponen el numeral del cartel, ponen la pregunta específica y se les contesta. Y se les contesta no solo a un proveedor, a todos para que todos estén informados de la aclaración. Ese es el trámite ordinario. En algunas circunstancias, cuando es algo muy complejo, se puede hacer una visita de sitio. Por ejemplo, en la carretera San Carlos, que está en construcción y que hay un pedazo que ya se construyó pero que no se terminó, pues de ahí sí tienen que ir a sitio y tienen que ver en qué nivel quedó la obra. O Barranca Limonal, que se dio el finiquito, tienen que ir los nuevos oferentes a ver en qué estado está. Entonces hay bemoles en los cuales sí se puede dar algún tipo de reunión o pueden venir a ver los números a lo interno, cuánto está facturado, cuánto ya fue pagado, en qué nivel se supone que la obra está en papel versus en qué nivel está en la realidad, para ver si hubo un deterioro de la obra, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero uno como jerarca, reunirse con empresarios directamente, eso a mí me parece inadecuado. En todo este proceso, Luis, usted tuvo, sin lugar a dudas, muchas reuniones con otras dos personas, que eran don Mauricio Batalla, que estaba en CONAVI, que terminó sustituyéndolo como ministro, y don Alejandro Picado, que era en ese momento el dirigente de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Qué papel tuvieron ellos? ¿También alguna vez se sumaron a sus llamados de atención de que no era correcto hacer eso, a sus negativas, o no se pronunciaban? ¿Qué papel tenían ellos en esas reuniones? Vamos a ver, en lo que fue
Mauricio Batalla solo estaba al frente del CONAVI en ese momento, él no tenía un rol activo, no tenía acto ni parte, y con la gente de la comisión de emergencias, pues yo lo único que sostuve fue las llamadas que recibí por parte de usted ya sabe quién, en las cuales él hacía sus consultas y usted puede ir a referirse ya a lo que yo he declarado. Se refiere al presidente que hacía las consultas. Entiendo. Se lo consulto para que le quede claro a nuestros escuchas, por supuesto. Don Luis, ya en retrospectiva, año y 3 meses después, ¿cuál diría usted hoy que fue el verdadero motivo de su destitución si no fue una licitación irregular de parte suya? ¿Cuál fue el motivo de su destitución? Pero es que él mismo lo dijo. Él mismo dijo, alguien tiene que pagar el costo político de esto. Y quería despedir a Fernando Naranjo únicamente. Lo que pasa es que Fernando Naranjo era un muy buen funcionario. Estaba haciendo muchas cosas por la institución, por aviación civil. Estábamos moviendo un nuevo proyecto de ley para remozar el proyecto de aviación civil. Estábamos sacando el aeropuerto de la zona sur. Estábamos tratando de sacar el de Limón. Estábamos verificando qué hacer con Orotina para ver, cambiarle un poco el tamaño y la magnitud para algo que fuera razonable y ponerlo en un plan para que eventualmente en unos 15, 20 años reemplace al Santa María, ese tipo de cosas. Aquí el asunto fue simplemente que desde un punto de vista de ego y rivalidad, él necesita títeres, él necesita personas que digan que sí a todo, sin importar si las cosas están bien o no están bien. Y creo que ya era más que evidente que yo no me iba a prestar para esos juegos. Sí, de nuevo en retrospectiva, como le decía, si pudiera devolverse año y 3 meses a marzo del año pasado o a los meses anteriores incluso, y recibe la solicitud de hacer este procedimiento mediante el proceso de contratación de emergencia, ¿cuál sería su reacción si pudiese hacer algo diferente? Digamos, si pudiera devolverse, ¿se hubiera opuesto más fuertemente? ¿Hubiera accedido a hacerlo mediante ese mecanismo? ¿Cómo hubiera reaccionado si pudiera cambiar algo, digamos? Es que no me voy a referir a un pasado que no existe, no me voy a referir a un eventual futuro que no existe. Entiendo. Por último, bueno, este caso ya del que hemos estado hablando recibe el nombre de pista oscura a estas alturas, ¿verdad? Han habido allanamientos, han habido arrestos, por supuesto. Don Alejandro Picado entre ellos, don Mauricio Batalla, Natalia Díaz, don Marcos Castillo, incluso el presidente Rodrigo Chávez. Es decir, un montón de personas ya están investigadas por ese caso. Pero hace año y 3 meses solo a usted se le despidió, ¿verdad? ¿Por qué fue que solamente se le señaló a usted por un caso en el que hoy son sospechosos varios altos jerarcas públicos? Pero es que es claro que esa fue la excusa que él utilizó para despedirme. Esa fue una excusa, simple y sencillamente, tal y como yo lo dije en el video que mandé masivamente al momento de mi salida. Lo que pasa es que aquí la gente no se da cuenta que los tentáculos del mal se están extendiendo a niveles que no han sido vistos previamente, en debilitamiento de las instituciones, entre filtrando partidos políticos. Yo no he hecho nada malo. A la fecha, mi único interés fue, hasta el momento en que trabajé, dar lo mejor por el país. El caso que usted menciona es un caso adicional, que no sé qué tan claro lo tiene la gente, pero deberían de ir y revisar que se le hizo todo un cambio a la contratación, que se cambiaron los montos muy en un porcentaje, pero la obra se redujo en un porcentaje que no calza. ¿Verdad? Irregularidades. Ya eso son otras cosas, en las cuales ya yo no estoy ni siquiera presente. Y bueno, ya ustedes ven quiénes son los que están por ahí. Sí, o sea, hubo, aún después de su salida, ¿usted considera que hubo irregularidades en las cuales, incluso después de que usted lo despidieron? Y es que una ingeniería de valor, creo que así le llamaron, en la cual de 40 millones de dólares más o menos, bajan, ¿cuánto fue lo que anunciaron? 3 millones de dólares. Pero la obra se reduce más de la mitad. ¿Cómo le calza a usted un 10% de reducción de precio contra un, no sé si es un 50% de reducción de la cantidad de obra? ¿Cómo calza eso? Don Luis, ¿de dónde salió la empresa Tradeco? Vea, eso es un tema judicializado. Yo no le puedo dar respuesta porque no quiero comprometer la investigación. En general no puede referirse a nada del tema Tradeco, del caso Tradeco, digamos. No puedo. Entendido.
Don Luis, en general el caso, digamos, Barranca-Limonal es una carretera que llevan las personas de Guanacaste muchísimo tiempo esperando, ¿verdad? Y que incluso la compañía, el consorcio encargado de desarrollarla, accedió a ceder, digamos, la construcción de esa obra. Me gustaría que usted me haga, digamos, un resumen breve de cómo está esa obra, nada más, de cuánto tiempo más tendrán que esperar los guanacastecos para tener esa obra, sin entrar en el tema Tradeco entonces, pero para conocer el estado de la cuestión respecto a esa obra al menos. Tiene que llamar al ministro de Obras Públicas actual, que yo creo que no hay, hasta donde me doy cuenta. En su opinión es como si no hubiera. Es como si no hubiera. Entiendo. Cuando usted dejó la obra, cuando usted la dejó, que usted ya tenía, digamos que más o menos 2 años, casi 2 años, digamos, de estar ejerciendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando usted dejó esa obra, ¿estaba avanzada? ¿En qué estado estaba, digamos, la obra cuando usted la dejó? No, iba muy lento, estaba estancada completamente. Llevaba años de no caminar, con la frustración de todos los que viven o se benefician de esa carretera. Nunca iba a salir adelante, porque la empresa que la estaba llevando adelante tenía múltiples obras. Tenía Circunvalación Norte, tenía Taras La Lima, era subcontratista de la Ruta 32 de Check, tenía contratos de conservación, etc. Y todo iba al paso de la recontra Tortuga. Después de todo esto, sin entrar a referirme a lo que usted me pregunta, a mi salida se dejan los recursos para relicitar, sin mal no recuerdo, hasta por $300 millones o 320, que era suficiente para poder terminarla adecuadamente. Porque la licitación no ha salido a tiempo, porque no se ha asignado un contratista, etc. Pues eso es la ausencia de un verdadero líder al frente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Eso es el gobierno actual, que ya tiró la toalla y no le importó, simplemente subió a los viceministros de todos los ministerios que han reemplazado ministro, porque no les interesa. Ya ahora quieren ser únicamente la excusa de no me dejan hacer para amasar apoyo popular. Entiendo. Don Luis, aunque usted, como dijo, responda que no puede referirse por tema judicial, eso yo por supuesto que lo comprendo, voy a plantearle un par de consultas más por mi deber periodístico, ¿no?, de consultarle, por supuesto, y usted me dice si puede referirse o no, por supuesto. Me gustaría consultarle de forma directa, don Luis, si usted en algún momento recibió presión por parte de algún jerarca público, del presidente Chávez o de cualquier otra persona para que este contrato se le cediera a Tradeco. De nuevo, mi respuesta es la misma. Eso está judicializado y yo no puedo comprometer la investigación. Y una vez más, en otro sentido, me gustaría consultarle a usted qué considera usted de digamos, el interés que había en que fuera Tradeco por encima de los concursos públicos, porque en teoría se tenían que hacer unos concursos para ver cuál era la empresa más indicada para recibir ese contrato, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina usted de que hubiese, digamos, un interés en adjudicar a ese contrato millonario además a Tradeco? De nuevo, no puedo referirme. El día que todo esto se desenrolle va a estar muy claro por dónde anduvieron las cosas, pero yo hoy no puedo referirme al tema. Y ojalá pueda darnos una entrevista en ese momento también, don Luis. En ese momento, con mucho gusto, y podemos volver a repasar este momento en este preciso y entonces sí referirme al respecto. Entendido. Don Luis, en otro tema, que para pasar la página, digamos, un tema que no está judicializado, es el tema del caso DECRA. Me gustaría consultarle también. El intendente Eduardo Araya dijo que él había especificado a usted varias veces incluso que no se podía dar gratis el servicio de reinspección por un solo defecto. Usted había anunciado que ese servicio se iba a poder dar gratis por un solo defecto, la reinspección. Entonces, me gustaría consultarle si es cierto esto, que ya usted le habían advertido que legalmente no era posible que ese servicio fuera gratuito. No. Nosotros estábamos en conversaciones con la gente de la ARECEP para poder habilitar un modelo o una fórmula para sacar adelante la parte de tarifa de la inspección técnica vehicular. Aquí hay que dejar algo muy claro, muy claro. El contrato llevaba 20 años. Inicialmente era de 10. A los 10 años ya todos los equipos e instalaciones estaban pagados. Los 16,000 colones que ustedes pagaban por cada vehículo de inspección no debían de pagar ese monto. ¿Qué había hecho la ARECEP para prevenir que eso siguiera ocurriendo? Por 10 años la ARECEP seguía callada, permitiendo
que cada año a los costarricenses se les cobrara 16,000 colones en lugar de los... ¿Cuánto paga usted hoy en día? Aproximadamente 7,000 colones, creo que son. La mitad. Por 10 años la ARECEP permitió negligentemente, al menos desde mi perspectiva, que esa situación siguiera ocurriendo. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno los llama y les dice, esto no puede seguir? Esto no se puede permitir más. Y se les llama de buena manera para que entonces trabajen en ver cómo cambiamos, pero no, ellos se cierran. Y el señor que usted menciona ya no es intendente, por cierto. Entiendo. Gracias a Dios ya la ARECEP ha entendido que necesita personas con mentalidad un poco más amplia para ver si podemos ir cambiando muchos otros aspectos, porque en Costa Rica no existen subsidios cruzados entre sectores y muchas veces hay injusticias sociales que se dan justamente por lo mismo. Si usted mira el transporte público, no existe un subsidio cruzado que permita al Estado operar las rutas en sector rural, tomando de las ganancias del otro sector o de otro sector económico o de la zona urbana, donde hay un volumen más elevado. Ese tipo de distorsiones la ARECEP no lo ha permitido. Es parte, yo creo que el intendente Bogantes sí se ha dado cuenta de eso y creo que ha ido tratando de cambiar las cosas hasta donde yo logré conversar con él y ha ido promoviendo el cambio de algunos puestos para tratar de flexibilizar. Pero aquí hay que ser muy claro, esta es la vieja guardia de los individuos que seguían tolerando situaciones que seguían perjudicando a los costarricenses. Es decir, desde su punto de vista, sí era posible hacer una reinspección gratuita, sí era posible. Sí, si ellos hubieran querido así hacerlo, pero es que nosotros no éramos los que decidíamos, eran ellos. Y por el Estado de Derecho, la ARECEP es la que le compete dictar cómo va a sacar tarifas. Y la ARECEP dice, es que es modelo al costo. Y al ser modelo al costo no se puede, hay que cobrar. Estamos jodidos. Perdón, tal vez esa palabra no la publique. Todo bien. De hecho, el señor Araya, que usted dice que ya no es intendente, él dijo que se lo había dicho varias veces a usted. Es mentira que se lo dijo varias veces. Y él trató de protegerse para meter debajo de la alfombra 10 años de tolerancia e inoperancia, permitiéndole al operador seguir cobrando sobreprecios. Más bien, yo no sé cómo, no hay una causa en la justicia costarricense contra los funcionarios que permitieron esos 10 años. Don Luis, fue ampliamente conocido cuando se dio el contrato precario a DECRA. Era ampliamente conocido que ellos no fueron los que puntuaron más arriba en el cartel de oferentes, sino que fueron los segundos. ¿Por qué se le dio a DECRA y no al primer lugar en ese cartel? Habían dos criterios. Un criterio era experiencia y el otro criterio era la tarifa ofrecida. Cuando se combinaban ambos criterios, la otra empresa tenía un poco más de puntaje, pero DECRA tenía muchísima más experiencia. Cuando sale la ARECEP y dice, no, yo no voy a tomar la tarifa que ellos indican, a mí se me da la gana que esta es la tarifa, y quien sea que se le dé, esa es la tarifa. Así sea Perico Los Palotes con el taller de reparación, el que haga la inspección técnica, esa es la tarifa. Entonces, ¿qué pasa con el criterio tarifa? Desaparece. ¿Y cuál es el criterio que a usted le queda? Solo uno, el criterio experiencia. Y entonces ahí DECRA le llevaba muchísima más ventaja a la otra empresa. Entiendo. Don Luis, también me pregunto porque usted dijo en ese momento que los permisos en precario se podían asignar de forma discrecional, dijo usted en ese momento. ¿Esa posición usted la mantiene? ¿Es posible asignar discrecionalmente esos permisos en precario? Esa era la posición de mi departamento legal, jurídico, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esa era la conclusión de que esta era la figura que se podía utilizar en el momento. No era quizás la figura ideal, pero los artículos de la ley de tránsito que regulan esto estaban impugnados en la Sala Constitucional, ya no lo están. Entonces no era claro si había que hacer una licitación para todo el país, o el país había que partirlo en dos, o si era mediante una autorización, una licitación, qué tipo de figura, no estaba claro porque estaba impugnado el articulado legal. Entonces estábamos en un vacío legal en el que no se podía, y entonces era o seguir tolerando que siguiera la misma empresa cobrando 16,000 colones, o usar la única figura legal que estaba habilitada para poder tomar el Estado esa
esa concesión, que fue una de las primeras concesiones que el Estado tuvo. Entonces, la discrecionalidad sí es parte, hasta donde yo tengo entendido, de esa figura legal. Sin embargo, no lo hicimos así. Hicimos un concurso amplio, recibimos ya no recuerdo cuántas ofertas, se rankearon las ofertas y bueno, salió el proveedor que tenemos en este momento. ¿A usted en algún momento alguien le sugirió, lo presionó, lo empujó a que se eligiera DECRA como proveedor? No. Nadie, nunca. Ok. Además, me gustaría consultarle, don Luis, porque obviamente se realizó un concurso recientemente para elegir el nuevo operador que iba a suceder a DECRA ya con una licitación en firme, ¿verdad? Por varios años. DECRA incluso apeló varias etapas, acudió hasta la Sala Constitucional que rechazó los recursos. Sin embargo, el MOP recientemente anunció que va a iniciar de cero de nuevo la licitación, acusando que los procesos de precalificación no habían sido fructuosos o no cumplían sus expectativas. Me gustaría consultarle qué opina de esa decisión de volver a iniciar de cero un proceso en el que además ya DECRA había quedado descartado como proveedor. Sí, bueno, deja sus dudas, ¿verdad? La figura parece que ahora sí ya está muy clara, que es la licitación y es la que tiene que usarse. Pero ya lo que ocurrió durante este proceso yo no puedo referirme porque yo no estaba al frente de la institución, desconozco el detalle exacto. ¿Y qué opina, más allá, digamos, del detalle de la contratación, de que inevitablemente al iniciar de cero, esto va a provocar que haya que esperar muchos meses, y si no años, de nuevo para tener una licitación que llegue al punto en el que estaba? ¿Qué opina de esa situación, verdad? Y que vamos a tener que tener otro permiso en precario por varios meses más. Sí, esto es preocupante y esto es parte de la falta de planificación del Estado como tal y se puede generalizar para muchas otras cosas. El Poder Ejecutivo es un ejecutor simple y sencillo. La planificación tiene que ser de largo plazo. Los procesos que están corriendo sí duran tiempo, duran meses, duran un año y medio, 2 años. Igual los contratos de conservación vial. Confío en Dios que los hayan dejado encaminados porque al momento de mi salida en marzo tenían que estarlos presentando y así muchas otras cosas más. Si no se da esa ejecución, pues entonces se pierde el hilo en el cual se van aplicando. Los procesos son largos, pero desgraciadamente es parte de lo que hay que ir a remozar un poco a nivel de contratación pública. Inevitablemente, al iniciar el proceso de cero nuevamente, DECRA se va a ver doblemente beneficiado. Por un lado, porque el permiso en precario va a tener que extenderse, y por otro lado, porque va a poder volver a participar en un concurso en el que antes estaba descartada y no iba a poder continuar con el servicio. ¿Considera usted que es adecuado esto, que DECRA digamos que saque un doble provecho de este reinicio de la licitación? Yo se lo dejaría a la Contraloría General de la República, quien es el que tiene la expertise en contratación pública. Ellos son los que al final van a tener que ratificar la licitación, ¿verdad? Ellos serán los que podrán valorar con su criterio técnico si se le debería permitir a alguien que no fue calificado, sí o no. Sin embargo, a lo que tengo entendido fue que el proceso de calificación se echó para abajo y lo echó para abajo la misma Contraloría. Si eso fue así, pues entonces ese proceso es como si no hubiera existido. Pero de nuevo, yo no estaba ahí presente, entonces no sé el detalle. Realmente me parecería irresponsable referirme al mismo. Entiendo. Y para ir concluyendo, don Luis, cuando usted entró como ministro de Obras Públicas y Transportes en 2022, habían 4 proyectos importantes, grandes, que estaban en proceso y que usted decidió detener apenas un mes después de asumir el cargo. Esos proyectos eran el Fideicomiso San José San Ramón, la ampliación a Cartago, el tren y la negociación de la Ruta 27. Si en alguno me equivoco, usted por favor me corrige. ¿A qué se debió esa decisión, digamos, de detener esos proyectos? Vamos uno por uno. Entendido. El tren tenía un presupuesto como de $1.500 millones. De esos $1.500 millones, aproximadamente habían 500 en préstamo, parte del Fondo Verde y un complemento del Banco Centroamericano. ¿De dónde iban a salir los otros $1.000 millones? $1.000 millones son 500.000 millones de colones. ¿De dónde iban a salir esos $1.000 millones? ¿Del presupuesto del Estado? No da para que salga. Eso es el presupuesto del MOP, las municipalidades para carreteras, el INCOFER, Aviación Civil, CONAVI, COSEBI, todos esos en un año. O sea, no había de dónde sacar esa plata. Esa plata no existía.
Eso era un sueño de opio de alguien que en el papel puso un tren, que por supuesto que lo ocupamos. Mal planificado. Mal planificado porque un tren necesita que las personas lleguen al tren. Y en Costa Rica la gran mayoría de las personas que tienen un vehículo van a preferir ir en el vehículo a menos de que uno les dé la facilidad de llegar al tren. Eso se hace con un estacionamiento amplio, suficiente en cada estación del tren, allá en Paraíso de Cartago, en Oriamuno de Cartago, en San Rafael de Alajuela, donde las personas dejen su vehículo y se monten en el tren. Eso no estaba. Eso nunca estuvo en el proyecto del tren. Era el tren como tal. ¿Y cómo llega hasta el tren? No sé. Tampoco estaba la interconexión con las rutas de autobús, con el proyecto de sectorización. Entonces no había forma de llegarle al tren. Entonces, ¿quién se iba a montar en el tren? Las personas que vivían cerca lo suficiente de la línea del tren y que no tenían vehículo. Y entonces, ¿cuánto era la cantidad de personas que se iban a montar ahí? Casi nada. Problemas desde el punto de vista de concepción, problemas desde el punto de vista financiero. ¿Qué es lo más responsable? Tener toda la plata disponible para poder decir, sí, la plata está, vamos para adelante con el proyecto. Yo, antes de que me despidieran, más o menos un mes, me fui a Europa, sin pedir permiso, como de costumbre, a conseguir los 250 millones del Banco Europeo de Inversión que usted ve anunciados hace pocos días para el proyecto del tren. ¿Por qué? Primero, porque el Fondo Climático Verde ya estaba a punto de vencer, había que renovarlo. Fue parte de lo que fuimos a negociar. Segundo, porque la plata no alcanzaba. Negociamos hasta lo máximo que nos dio, que es ese presupuesto de 800 millones que usted ve hoy en día. Y finalmente, de manera incorrecta, el segmento que va a Belén, ese segmento se puede operar con los trenes diésel que tenemos hoy en día, que tienen 5 años, cuando un tren tiene una vida útil de 50 años o 40, que están en perfecto estado. Entonces era innecesario botar la plata comprando trenes para uno de los ramales, si podíamos utilizar unos que están bastante nuevos. Ese es uno. La Ruta 27, como ya le indiqué previamente, se le advirtió que se podía hacer un fideicomiso de titularización con los fondos de pensiones. Se llamó a los fondos de pensiones, yo me reuní con ellos, con la banca también, para ver cuáles bancos estatales le podían entrar, porque hay que estructurarlo, hay que hacer mecanismos financieros, etc. Había toda la disposición, excepto la del inquilino de Zapote, que está trayendo muy poca sanidad al país. Entonces, de ahí la Ruta 27 él decidió manejarla de otra manera, que ya todo el mundo sabe cómo es, y ahí seguimos pegados, sin que se haga la expansión. ¿Cuál otro me mencionó, perdón? Fideicomiso San José San Ramón. San José San Ramón tenía el problema de que las expropiaciones estaban cortando pedazos de naves industriales a todo lo largo de la carretera, desde cuando uno sale de la sabana hasta llegar a San Ramón, en todas las zonas francas, etcétera, que están ahí en los laterales. Y eso tiene un gran inconveniente, porque usted tiene que ir a desahuciar pedazos de naves industriales de industrias. ¿Qué hacemos? Nos enfrascamos en una pelea legal. Ese era un problema. El otro problema era que el peaje era de 8,000 colones en un sentido, y hasta donde yo recuerdo, las personas no estaban dispuestas a pagar un monto tal como ese. Y finalmente la Contraloría muy atinadamente había mandado decir, señores, ustedes están enfocados en el tronco, o sea, en los 3 carriles, a ver si le meten un carril más. Pero en las intersecciones, ¿qué hacemos? Si ahí también colapsa, el Coyol colapsa, Manolos colapsa, la entrada de Palmares, Naranjo, San Ramón, Grecia. Y entonces ahí muy atinadamente nosotros tomamos la decisión de analizar el proyecto como un todo y nos damos cuenta, antes de yo salir ya estaba casi terminado el análisis, que había que entrarle fuertemente a las intersecciones primero y a la interconexión con las rutas ya más secundarias, además de hacer los trabajos que se pudieran a ensanchar la vía como tal. Ahí lastimosamente hubieron otras cosas que se quisieron hacer que hasta donde tengo entendido se mandaron a cancelar. Yo mandé a meter dentro de ese proyecto la conexión de la estación de ferrocarril de Río Segundo mediante un segmento subterráneo hasta el aeropuerto.
para que la gente del aeropuerto pudiera salir y coger el tren o llegar en tren al aeropuerto. Creo que lo mandaron a cancelar. Ahí estábamos montando en uno de los terrenos un estacionamiento en Alajuela de 500 personas para que pudieran montarse en el tren, para que no todo el mundo tuviera que venir por la pista, porque también hay que quitarle demanda a la autopista. También lo mandaron a cancelar. Y esas son parte de las realidades que la gente no se da cuenta. Entendido, don Luis. Y ya para concluir, me gustaría consultarle, don Luis, porque usted ahora reclama muchas actitudes y comportamientos, acciones del gobierno de Chávez que usted no comparte, claramente. ¿Por qué no se apartó antes, don Luis? ¿Por qué se esperó, digamos, hasta que lo destituyeran? ¿Por qué no puso su renuncia antes? Sí, porque estaba tratando de hacer las cosas sin que ellos se dieran cuenta. Estaba reactivando plantas de asfalto para que pudiéramos asfaltar, por ejemplo, la Angostura, sin tener que ir a llorarle o suplicarle a los contratistas que le entraran a eso. Cuando se esfondó Cambronero, logramos asfaltar el segmento de la calle municipal con recursos propios. O sea, yo estaba moviendo la compra de más maquinaria para que el ministerio tuviera capacidad de respuesta ante todas las emergencias que sufrimos. Para dragado de ríos, estábamos moviendo la reestructuración de todos estos proyectos para que fueran proyectos más factibles. Se estaba moviendo cosas importantes a espaldas de ellos, pero que el país ocupaba y que en algunos casos eran parte de la planificación que ya venía de gobiernos anteriores que no se habían tomado. Por ejemplo, aquí en Juan Pablo II con Circunvalación, ahí había un proyecto como de 50, 60 millones de dólares para una interconexión con túneles para aliviar la presa que estábamos tratando de reactivar y ver cómo lo renovábamos. La Ruta 2, ensancharla a 4 carriles con los recursos que se sacan de los ríos de las concesiones de Tajo que hay ahí. Lo estábamos negociando con MINADE para que se pudieran usar esos materiales para ampliar la carretera. Ese tipo de cosas, de ahí. Vea usted lo que pasa ahora cuando ponen a cualquier persona simplemente para tener un nombre ahí como ministro. De ahí no salen, no caminan, no se mueven. ¿Se arrepiente de haber formado parte de esta administración, don Luis? No me arrepiento porque sí logré quizás demostrar que se pueden hacer cosas si uno las quiere lograr. Obviamente que no comparto la forma en que se está trabajando, pero si no hay gente que quiera entrar al gobierno, no solo en el Ministerio de Obras Públicas, en todas las instituciones, y que quiera trabajar realmente, yo creo que vamos a seguir entonces décadas como encantados, congelados en el tiempo, sin que nada cambie y cada vez más asfixiados. Muchas gracias por su tiempo, don Luis, y por atender esta entrevista. Con mucho gusto. Y gracias a todos ustedes una vez más por escuchar la entrevista del domingo. Pueden visitar tanto el canal de YouTube como el canal de Spotify de la entrevista del domingo para ver las entrevistas anteriores. Y como siempre, en una semana espero que nos visiten nuevamente para ver una entrevista más. Que tengan un buen día. Gracias.